Bueno, me la pusieron difícil seguir esa presentación, así que yo les vengo con otra mirada completamente diferente. Una un poquito más práctica, una un poquito más de datos. Tengo el honor de estar representando al Pacto Global de Naciones Unidas, al United Nations Global Compact, acá en el Perú. Somos la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo. Eso nos ha permitido recolectar desde hace más de 22 años las experiencias, la perspectiva y la visión de diferentes empresas alrededor del mundo, en 160 países y más de 18,000 empresas que forman parte de la iniciativa hoy. ¿Esto qué significa? Que vengo con números y cifras que les van a servir para cualquier presentación. Nosotros tenemos todos los años una encuesta que se le hacen a los y las CEOs de toda la iniciativa y lo que nos han demostrado son 3 cosas que quiero compartir con ustedes hoy. Uno es este contexto que todos han venido hablando toda la mañana de hoy, pero desde esta visión de la alta dirección. 2 es la perspectiva y la presión que nos están poniendo los diferentes stakeholders para actuar. Y 3, el cómo podemos actuar. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Este es el primer dato que quiero compartir con ustedes y que se dejen grabados en la cabeza. El 93% de los y las CEOs en este momento afirman que están lidiando con al menos 10 desafíos globales de manera constante y permanente en su negocio. Estos aquí les dejé nada más los top 10, pero también ahí les dejé el enlace por si se quieren meter y buscar un poquito más todo el resto. Pero pueden ver que estos son desafíos que nosotros hace, ¿qué? 5 o 10 años ni siquiera considerábamos que eran parte del mundo empresarial. Cuando a ti te decían el cambio climático, el conflicto, la polarización política, los cibercrímenes, ni siquiera nos pasaba por la cabeza que esto era algo con lo que teníamos que lidiar y manejar. Antes, los y las CEOs, piensen en sus papás, en sus abuelos. En ese entonces, si acaso en su larga carrera les llegaba 1, 2 crisis. Ahora vean cómo están. Hay un burnout enorme, hay un cansancio tremendo y hay una necesidad profunda de mover, cambiar el negocio, adaptarse, ser resiliente. Y esto los tiene tremendamente alarmados y nos deja una conclusión clara. La sostenibilidad ya no es una opción. Ya no es un nice to have, ya no es algo que hacías para la foto, ya no es un programita al cual se encarga una persona en una oficina y que le aplaudes al final del año. No, la sostenibilidad tiene que ser el negocio porque la adoptas o sufres las consecuencias. La sostenibilidad es la clave para la resiliencia. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando te presentan esto y dices, ahora maneja tu empresa? Te das cuenta que no solo tienes una crisis detrás, sino que tienes stakeholders que constantemente te están exigiendo más y más y más y más. Aquí en este gráfico ustedes pueden ver la importancia de los 3 principales y cómo han subido de importancia en los últimos años. Los estados, no voy a decir el estado, los estados es uno de los más importantes. Porque por más que tengamos ese sentimiento y a veces una adecuada percepción de que en el Perú no nos estamos moviendo mucho en normativa, bueno, el resto de los países sí, y eso nos afecta. ¿Cuántas de sus empresas hacen negocios con Europa, por ejemplo? O con Colombia, o con Chile, o con el resto del mundo, con Estados Unidos. Ahí hay normativa que todos los días se está desarrollando y que nos está impactando. Vean la directiva de sostenibilidad en la Unión Europea. Pronto nos van a pedir que reportemos todos esos datos también. Vean, en Inglaterra está saliendo esta norma anti-greenwashing y bueno, Indecopi se inspiró y ahora hay una propuesta aquí también. Entonces, no podemos dejar que nos llegue y ya no saber qué hacer. Tenemos que ponernos un pie adelante del otro, ser proactivos e irnos adaptando a esta regulación constante que se viene y que nos pide más data. Pero aparte de la parte de compliance,
aparte de todas estas normas que nos están imponiendo de alguna manera u otra, tenemos la parte voluntaria. Tenemos la parte voluntaria de los inversionistas. Tenemos la parte voluntaria de los bancos y las aseguradoras, las cuales dependemos también para elaborar y tener un negocio resiliente. También nos están pidiendo información. En la mañana decían ESG, muy importante. ESG son todos estos criterios que utilizan las diferentes inversionistas, las diferentes bancas, las diferentes aseguradoras y las diferentes iniciativas, tanto voluntarias como no voluntarias, para pedirte data de tu empresa. Y hay algo muy importante que no se les puede olvidar. Nosotros decíamos antes, claro, sostenibilidad es tremendamente importante, es nuestro compromiso, está en mi ADN. Ahora yo puedo agarrar y decir, ChatGPT, ni siquiera ChatGPT, Bard, ¿qué hizo en sostenibilidad hoy esta empresa? Y me saca todos los datos. Con la inteligencia artificial ya no hay un lugar donde nos podamos esconder. Todos estos datos están disponibles para el consumidor, para el Estado, para los inversionistas, para la banca y los seguros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Aquí es donde los y las CEOs se han dado cuenta que necesitamos a un líder de sostenibilidad en cada empresa, como mínimo. Y no sé si han visto el estudio que salió hace poquito del futuro del trabajo. En el estudio que salió hace poquito del futuro del trabajo sale que después de inteligencia artificial, los profesionales que más necesitamos son los de sostenibilidad. Aquí hay un auge y un crecimiento que las empresas líderes ya lo tenían bien mapeadito, pero tal vez algunas nos quedamos atrás y deberíamos de mapear en este momento. Y es que si no tenemos un Chief Sustainability Officer, no vamos a poder lograr conectar los puntos, no vamos a poder crear valor y no vamos a poder mitigar los riesgos que nos presentan todos esos desafíos que les puse al principio. Sin un Chief Sustainability Officer, eso es como si una empresa te argumentara que tiene estabilidad financiera y no tuviese un CFO. ¿Qué tanto le crees? ¿Qué buena es esa señal? ¿No es buena esa señal? Entonces, este es el primer paso. Aquí es donde entra la gobernanza. Toda empresa que se tome seriamente un tema de sostenibilidad tiene que tener una persona de alto nivel y capacitada que pueda elaborarte tu estrategia, que pueda conectar los puntos y que te pueda decir cómo es que todos estos riesgos y estos desafíos afectan tu negocio. Y ahorita se nos viene un panel y vamos a hablar más al respecto, pero aquí les dejo y les resalto una de las cuantas acciones que pueden tomar. Cuando hablamos de gobierno corporativo, cuando hablamos de stakeholders y cuando hablamos de su influencia en la sostenibilidad, es muy importante tener todos estos criterios ESG bien integrados en la toma de decisiones. Toma de decisiones sobre el producto nuevo que vamos a lanzar, toma de decisiones sobre quién va a ser la nueva persona que vamos a incluir en el directorio, toma de decisiones sobre cómo nos vamos a mover, a dónde vamos a invertir, a dónde no vamos a invertir. Si somos claros, somos serios y nos podemos mover hacia adelante. Vean el excelente ejemplo que nos acaban de presentar. Con una visión clarita desde el principio, lo podemos lograr. Después tenemos que alinear ciertos incentivos al resto de la plana gerencial y al resto de los líderes. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad no vive en un silo. La sostenibilidad es parte de lo que tiene que hacer recursos humanos, talento, operaciones, TI. Aquí nos tenemos que mover en conjunto. ¿Por qué? Porque esto se trata de la empresa, no de un área. Y después estamos con todo el tema de recolección de datos, como les dije, tremendamente importante para uno, poder probar que los compromisos que estamos estableciendo y que estamos comunicando son serios, que hay carnecita. Y dos, porque la inteligencia artificial lo va a sacar todos los trapos sucios, como decía mi abuela, ¿no? O sea, entonces necesitamos que esa información esté disponible y esté correcta. Pero bueno, ya veo que el tiempo me está haciendo así, entonces los quiero dejar solo con una reflexión.
Nosotros desde el Pacto Global, cuando las empresas se nos unen, ellos asumen un compromiso para trabajar temas de sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Y nosotros les pedimos que no se nos queden en ese high level de decir la sostenibilidad es muy importante para nosotros, sino que transformen estos principios, que transformen ese compromiso a acciones sostenibles para que no dejen absolutamente nadie atrás. Les pedimos que integren los Objetivos de Desarrollo Sostenible, les pedimos que integren los 10 principios del Pacto Global y les pedimos que no se queden quietos, que eleven sus ambiciones, que no se queden con el checklist que mencionaban antes, sino que realmente se pongan más ambiciosos, porque al final la empresa no vive en una burbuja. Los mismos desafíos que tienen los CEOs ahorita en la cabeza y que no los dejan dormir son los mismos desafíos que nosotros tenemos. Son los mismos desafíos que todos los stakeholders tienen. Y la única manera que vamos a salir adelante y que vamos a crear el Perú que queremos es si los trabajamos de manera conjunta y si jalamos a todo el mundo con nosotros. Entonces, se me acabó el tiempo, los dejo ahí, pero no se pierdan el panel que viene, que va a estar buenísimo. Sí, gracias, Adriana. Te invito a sentarte justamente. Dame. Me gustaría iniciar la conversación resaltando cómo la sostenibilidad se ha convertido en uno de los temas agenda más importantes en las estrategias de los líderes empresariales, ¿no? Algo de lo que seguramente ustedes están súper conscientes. Para dar algunas cifras nada más, el 67% de los CEOs peruanos son conscientes de que una estrategia corporativa de sostenibilidad es indispensable para el logro de los objetivos de la compañía. Pero entre ser conscientes de la importancia del tema y poner en marcha un plan de sostenibilidad que esté adherido al ADN de la compañía, tenga indicadores transparentes y metas realistas, existe todavía un gran camino por recorrer. Dicho esto, me gustaría iniciar este panel teniendo una mirada amplia. Entonces, Sebastián, desde la consultora CIAL, estoy segura que está en contacto con empresas de todo tamaño y diferentes sectores, ¿no? Me gustaría que desde tu experiencia nos hables un poco de cuál crees que debería ser el mindset y el perfil de las personas que lideran las estrategias de sostenibilidad de las compañías. Bueno, muchas gracias. Hola a todas y todos. Nosotros, como CIAL Dun & Bradstreet, tenemos presencia en 190 países y ya hemos evaluado en temas de ESG a 70 millones de empresas. ¿De acuerdo? Esto incluye una autoevaluación. Y Naciones Unidas tenía 17 principios. Esos 17 principios se traducen en más de 30 criterios. Y esos 30 criterios se traducen en más de 200 preguntas. Ya se te hizo complejo, ¿no? Y lo importante es tener una visión de largo plazo, que todos siempre en la plana gerencial dicen, oye, quiero una visión a largo plazo, pero el momento de la ejecución termina ganando siempre el corto plazo. Oye, lo pateo al siguiente año. No, mira, este trimestre no estuvo tan bien como lo que pensábamos, vamos a volver a mover esto. Y tomando el ejemplo de Audi, si Audi no empezaba con esta idea de que todos los autos sean eléctricos al 2033, si no empezaban en el 2015 con esa idea, no llegan al 2033 de ninguna manera. Y necesitas también infraestructura y una serie de temas. Entonces, la ejecución tiene que ser vista primero en un principio de largo plazo y en una visión macro, ¿de acuerdo? Porque a la hora de la hora, cuando nosotros vemos un bosque, tenemos que saber cómo es el bosque, tener la mirada de a 1000 metros de altura y luego ejecutar sabiendo cuál es el sendero que tenemos que tener. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? Tener el coraje para decir, oye, vamos a priorizar el largo plazo y lo macro sobre lo que está ocurriendo hoy. Sebastián, permíteme ahondar en esto, pero, por ejemplo, para una empresa que recién está iniciando, ¿no? ¿Cuáles son las bases mínimas que debe tener una empresa para comenzar a trabajar en una estrategia de sostenibilidad exitosa? Saber en dónde estás. Entonces, como decía Sistema B, lo hacemos nosotros también desde otra perspectiva, pero para saber a dónde ir o cómo quieres hacerlo, necesitas saber en dónde estás. Entonces, una autoevaluación te permite entender, oye, por aquí, por acá,
¿O en qué estoy fallando? Porque estas evaluaciones siempre vienen con recomendaciones, ¿no? La ventaja que tenía Kiara es que inició su idea de decir, oye, lo voy a hacer sostenible todo el tiempo, ¿no? Pero hay muchas empresas que no iniciaron así. De hecho, en el sector minero, en Perú, las empresas mineras del Perú son las que más están preocupadas por la sostenibilidad y el medio ambiente que todo el resto de las industrias. Y son las que normalmente tienen las peores noticias adversas. Entonces, hagamos la autoevaluación, miremos dónde estamos y a partir de eso hagamos un planeamiento estratégico. Gracias. Ahora pasamos a un caso muy particular. Patrick, me gustaría que nos cuentes cómo desde Alicorp han vivido todo el proceso para lograr esa estrategia de sostenibilidad, ¿no? En la experiencia de la compañía, ¿cuáles eran las expectativas que tenían al comenzar a trabajar en esa estrategia y cómo ha ido evolucionando esta perspectiva a lo largo del tiempo? Bien, nuestro proceso de construcción de la estrategia de sostenibilidad parte del compromiso de la compañía al más alto nivel, a nivel de directorio. Es una decisión estratégica de la compañía incorporar la sostenibilidad de manera transversal. Lo siguiente importante es entender, y que fue el proceso que seguimos nosotros, quiénes eran nuestros principales stakeholders y cuáles eran las necesidades o las expectativas que tenían. Porque no tiene sentido que volquemos esfuerzos hacia iniciativas o programas que no respondan a las expectativas de nuestros stakeholders más importantes. Sobre eso definimos una línea de temas, una lista de temas que componen nuestra materialidad y a partir de ese análisis y ese entendimiento definimos 3 pilares. Nuestra estrategia de sostenibilidad tiene 3 pilares que están directamente vinculados con nuestro negocio, porque tampoco tiene lógica tener una estrategia de sostenibilidad que no conversa con el día a día de la compañía. Entonces, lo que hicimos fue definir el primer pilar relacionado con el bienestar de nuestra gente y de nuestros consumidores. El segundo relacionado con el desarrollo de las comunidades, entendiendo el desarrollo de las comunidades desde una mirada de cadena de valor. Nosotros somos una compañía de alimentos que se abastece de materias primas, que tiene un despliegue en el mercado muy amplio y trabajamos desde nuestros proveedores de materias primas hasta la bodega, el restaurante, la pollería que compra aceite, que compra los productos que nosotros comercializamos. Entonces hay un trabajo y en el medio tenemos nuestros procesos productivos, donde también es importante incorporar lineamientos, políticas y algunos estándares mínimos de sostenibilidad en nuestros procesos internos. El tercer pilar está relacionado con el cuidado del ambiente y ahí lo que hacemos es gestionamos nuestras huellas ambientales e incorporamos la ecoeficiencia como uno de los valores dentro de nuestros procesos productivos dentro de la compañía. Estos 3 pilares se soportan en iniciativas que son justamente todo este conjunto, o sea, el compromiso al más alto nivel, un proceso participativo con todos los niveles de liderazgo de la compañía. Definimos estos pilares a partir de la materialidad y luego fortalecemos estos pilares o los nutrimos a partir de una serie de iniciativas que desarrollamos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que uno va encontrando cuando tiene una estrategia de sostenibilidad que, como bien mencionabas, muchas veces tiene una mirada de largo plazo y el contexto cambia, ¿no? Lo importante, creo yo, es que las compañías mantengan como única expectativa tener al stakeholder en el centro. El contexto puede cambiar, pero es importante que el foco esté en atender las expectativas de esos stakeholders que son las que van a cambiar, no las nuestras. Para nosotros el foco está en ellos y atender sus necesidades y sus expectativas. El contexto ha cambiado en los últimos años, todos hemos vivido la pandemia, hemos vivido las crisis que han venido posteriores a la pandemia y ha sido necesario sí hacer algunos ajustes, dar prioridad más a un tema o a otro porque han aparecido necesidades más urgentes, ¿no? En la pandemia tuvimos una respuesta muy potente con quienes estaban en la primera línea de lucha contra la pandemia. Más adelante vimos que los pequeños negocios estaban muy golpeados, tenemos un programa de acompañamiento y asesoría técnica a negocios donde en 150 clientes tenemos 85% de incremento en su desempeño económico y su desempeño operativo, ¿no? Con resultados súper interesantes en términos de mejora de resultados para nuestros clientes. Y eso es una evidencia de cómo atendiendo estas necesidades o estas expectativas terminamos generando valor compartido para ellos que luego redunda en un valor también para la compañía.
Nosotros, en Alicorp, tenemos, yo creo, una gran ventaja. Se ha hablado hace un rato de propósito. Y nuestro propósito como compañía es alimentar un mañana mejor, no entendiendo el alimentar como el hecho o el acto de dar de comer, sino como alimentar, inspirar, construir un futuro mejor, un mañana distinto. Y sobre eso, la ventaja que tenemos es que nuestro propósito está ampliamente compartido dentro de la compañía y ha permitido construir una cultura de sostenibilidad transversal. El rol de los líderes de sostenibilidad en la compañía no es ser los únicos que hacen. Se habló hace un instante, esto no es un tema que se maneja en una oficina por una persona, ¿no? Esto es transversal. Entonces, tiene que estar integrado a la estrategia de negocio y tiene que haber un compromiso del más alto nivel de la compañía. Gracias. Bueno, ahora Adriana nos has dado un gran contexto al inicio de este panel. De hecho, me llamaba la atención de que uno de los objetivos de desarrollo sostenible sea las alianzas para lograr objetivos, ¿no? Entonces, quería consultarte desde el Pacto Global de la ONU, ¿qué relevancia o qué poder consideran que tienen las alianzas para generar los resultados deseados a favor de la sostenibilidad de todo el ecosistema empresarial, ¿no? Las alianzas, ¿me oyen? Sí, las alianzas son todo, ¿ok? ¿Por qué? Porque no importa si nosotros estamos haciendo las cosas de manera perfecta, nuestro impacto es muy chiquito. Puede ser la empresa más grande sobre la faz de la tierra, puede ser la más pequeña, pero si no estás en alianza no puedes apalancar el real potencial y el real poder que tienen tus acciones. Lo ideal aquí es siempre moverse en ecosistema. Y la alianza la puedes hacer con quien sea, la puedes hacer con la municipalidad, la puedes hacer con tu comunidad, la puedes hacer en el sector, la puedes hacer con empresas que tú pensabas que no tenías absolutamente nada en común, pero que están en la misma zona donde tú trabajas. Puedes hacerlas en gremios, puedes hacerlas con medios de comunicación, puedes hacerlas con quien sea. El punto es ver cómo hacer para tener impacto, no la acción, que por ahí estamos hablando de eso. ¿Cómo medimos la sostenibilidad? No estamos hablando de tantas personas capacitadas, estamos hablando de cómo le cambiamos la vida a esas personas. Y la alianza es una de las mejores herramientas que tenemos para hacerlo. En Perú nos falta. Todavía no hay una confianza que podemos ver entre empresas como en otros países, pero estamos llegando ahí. Hay casos maravillosos, casos ejemplares, donde diferentes empresas se unen para mover la aguja en un tema, ¿no? Yo sí invito, y es mi invitación, yo creo que casi que en todas las charlas, a que hagan alianzas, a que nos busquen, a que busquen a otras organizaciones empresariales, que busquen a quien sean para ver cómo pueden trabajar de manera conjunta. Porque realmente el Perú necesita moverse para adelante. O sea, esto lo sé yo, esto lo sabemos nosotros, lo sabemos todos. Y la manera para acelerar ese movimiento es si todos de manera conjunta empujamos y empujamos de manera fuerte, de manera clara, con un objetivo común. Y para eso es que sirven las alianzas. Muchas gracias. De hecho, ahora me gustaría hablar sobre los baches que hay en el camino, ¿no? Sebastián, estoy seguro que desde la consultora han visto empresas que están comprometidas y otras que no tanto, quizás, ¿no? Entonces, cuéntanos quizás un ejemplo de cómo ha sido cuando ustedes han lidiado con detractores del plan de sostenibilidad en las empresas, ¿no? ¿Quiénes suelen ser y cuáles son los argumentos? ¿Cómo enfrentar a este tipo de escenarios? Detractores, normalmente, y lo mencionó ahora Adriana, ¿no? Oye, ¿cuál es mi rango de influencia? Ya, puedo hacer un montón de cosas, puedo buscar ser paperless o utilizar mejor el agua, pero yo soy un punto. Entonces, las alianzas, alinear a los stakeholders, alinear a mi cadena de suministro, marcar cómo es obligatorio esto, es un principio principal, ¿no? Incluso a nivel de la comunidad científica, te dice, oye, el cambio climático, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a ir a una era del hielo. Es la quinta que se da en el planeta Tierra, la última duró 100.000 años, no hay nada que podamos hacer. Bueno, pero tenemos impacto en microambientales, en las comunidades, cómo mejorar y formalizar una serie de empresas, lo mencionó la persona de Credit Corp, ¿no? Esa formalización es necesaria en muchas industrias. Normalmente te dicen, muy caro,
para tener un impacto real muy caro. Entonces dicen, vamos a hacer 2, 3 cosas y caen en greenwashing. Evitar el greenwashing es algo que se tiene que hacer desde el stakeholder principal, pero luego caemos en el otro lado, en el green hashing. Hacemos cosas y no decimos nada. Oye, lo estamos haciendo, pero nadie se entera. Las 300 empresas que cotizan en la bolsa peruana hoy son las que más o menos rigen cómo se comportan las otras, vamos a decir, 10.000 top de Perú. Pero Perú tiene más de 800.000 empresas, ¿de acuerdo? 96% de ellas pyme y de ese 96, 86% informales. Todo eso te empieza a generar detracción, decir, oye, yo lo hago, pero el resto no lo va a hacer, ¿no? Y además está el factor de, yo lo puedo hacer como empresa, pero luego me falta toda la infraestructura detrás como para poder realizarlo, ¿no? Lo mencionaba la persona de Enel. Oye, quiero los buses eléctricos, pero si no tengo dónde cargarlos. Entonces, hay un conjunto de influencia que tiene que sostener los grandes responsables de esto, junto con las empresas más grandes que puedan permitir ese cambio. Y lo que normalmente también es un factor que hay que considerar es, siempre te dicen es muy caro, pero en el largo plazo es más caro no hacerlo que hacerlo. Perfecto. Ahora, Patrick, alineado a todo el tema de los stakeholders y la comunicación, de hecho, Alicorp emite reportes de sostenibilidad, ¿no? Pero esa es una de las formas nada más que ustedes tienen para comunicar sus avances en sostenibilidad. Me gustaría que nos comentes cómo se comunican estos procesos a los stakeholders o a los grupos de interés, ¿no? Y qué procesos del plan de sostenibilidad consideran que deben ser transparentes. De acuerdo. Nosotros hemos adoptado como marco de referencia el Dow Jones Sustainability Index. ¿Por qué? Porque dentro de las 3 dimensiones ESG nos define, en el caso de nuestra industria, 28 criterios que luego se despliegan en 130 preguntas, no 200, pero 130, que lo que nos permiten es monitorear nuestro progreso. Y eso es bien importante. Si no medimos, no sabemos si estamos haciendo bien o no. Y eso supone detrás un esfuerzo previo de medir impactos, ¿no? Tú lo decías, no es cuántas personas fueron a un taller de capacitación, sino cómo les cambia la vida las cosas que uno está haciendo, cómo mejoras determinados indicadores de impacto. Entonces, nosotros hemos incorporado dentro de las distintas iniciativas o actividades vinculadas a temas de sostenibilidad muchas evaluaciones de impacto. Por eso yo puedo decirte el día de hoy que sí, tengo un proyecto que trabaja con ollas comunes, con 150 ollas comunes, con 17.000 beneficiarios, que hemos capacitado a 500 personas, pero el impacto está en que esas personas tienen el día de hoy 20%, las ollas comunes han mejorado sus ingresos en 20%, ¿no? Entonces, y que muchas de ellas están utilizando estos recursos adicionales para emprender pequeños negocios, ¿no? O para generar ingresos para la misma olla que finalmente se traducen en mejores condiciones de servicio para sus 17.000 beneficiarios. Entonces, medir impacto es clave. Y luego viene el esfuerzo comunicacional. O sea, yo puedo medir impactos, hacer ajustes a mis programas, hacer mejoras y no comunicarlo, pero comunicarlo es importante y comunicarlo de manera transparente. El greenwashing evidentemente no es la mejor práctica, pero una vez que medimos, tenemos mucho menos riesgo de caer en este greenwashing, porque tenemos herramientas, elementos y argumentos para poder comunicar. Nosotros medimos nuestro progreso con el Dow Jones, estamos muy satisfechos de haber conseguido mejoras año tras año importantes. Somos parte del índice ESG de la Bolsa de Valores de Lima, junto con otras 13 acciones o 13 compañías que cotizan en la bolsa, ¿no? Y eso es además un reto, nos obliga a tener que mantenernos dentro de este grupo de empresas que cumplen estándares, digamos, mínimos para poder estar ahí. Los esfuerzos comunicacionales yo creo que decantan de todo este proceso de medición y de evaluación y de monitoreo del progreso, que debe ser parte de la estrategia que hablábamos hace un instante, ¿no? El compromiso, los stakeholders, las expectativas, y el monitoreo, medición y luego comunicación. Perfecto. Adriana, estamos contra el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, alineado mucho al tema de la comunicación, ¿no?
¿Cómo ha avanzado la comunicación de las metas y los avances en materia de sostenibilidad en las empresas que participan en el Pacto Global de la ONU en Perú, ¿no? Me la pusiste difícil. Me la pusiste difícil porque este es el primer año desde que yo estoy que vamos a medir. El Pacto Global de las Naciones Unidas le exige a todas las empresas que reporten anualmente justamente su progreso, ¿no? Y antes, ¿cómo lo hacían las empresas? Antes llegaban y nos entregaban su PDF o a veces inclusive nos lo mandaban físico y nos decían, aquí está. Todo bien. En el año 2000, cuando empezó la iniciativa, eran 44 empresas. Podíamos lidiar con eso. Hoy alrededor del mundo son más de 18,000 y ayer vi los datos y estamos como en 19,500. Más difícil. Entonces, este año, justo ahorita, y veo varias caras conocidas de empresas que actualmente están sufriendo mi proceso de reporte, pero estamos implementando un cuestionario virtual que es igual para todas las empresas en todo el mundo. Y eso lo que nos va a permitir es tener que las mismas empresas se hagan a sí mismas un benchmark de ver dónde están y dónde no están, pero nosotros poder tener justamente este número para yo decirte, ¿sabes qué? Tantas empresas dicen que este es su compromiso, pero no tienen una política. O tienen una política, pero tienen 0 acciones. ¿Y por qué? Porque a nosotros en el pacto lo que nos interesa es que las empresas, no importa su tamaño, no importa su sector, no importa su país, que vayan constantemente progresando. La sostenibilidad no es un checklist, es como dijeron por ahí, un loop continuo. Hay que estar revisando. ¿Por qué? Porque el contexto cambia, porque la ciencia cambia, porque nosotros como empresa también crecemos y maduramos y demás. Entonces, eso es tremendamente importante. Lo que sí te puedo asegurar es que todas las empresas del pacto reporten. Y ese ejercicio por sí mismo es tremendamente válido, ¿no? Sí sabemos que, por ejemplo, el 87% de las empresas del pacto a nivel global establecen que el cambio climático es una de las cosas que más les preocupa y que están comprometidos a empezar esta ruta hacia las 0 emisiones netas. Pero de ese 87%, el 93% dice que no tiene idea cómo hacerlo, ¿no? Y esto nos pasa cuando tenemos desafíos tan grandes. Entonces nosotros constantemente estamos brindándole las herramientas a las empresas del pacto, pero también a su cadena de valor, para que sepan cómo ir, para que sepan por dónde ir, para que eventualmente puedan progresar, comunicarnos su progreso. Tenemos un reto que es aún más grande como Naciones Unidas y son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son de todos y de todas. Y ahí no estamos tan bien. Estamos en la mitad del camino. Ahora, a mediados de año, justamente se hace este gran stock take, ¿no? Esta rendición de cuentas para ver realmente cómo vamos con cada uno de los 17 objetivos y las miles de metas y los miles de indicadores que hay detrás de eso. Y sabemos que estamos atrás. ¿Por qué? Porque en el 2015 nunca nos íbamos a poner a pensar que nos íbamos a traer una pandemia que nos iba a destrozar el mundo como lo conocíamos, ¿no? Pero aunque no lleguemos a las metas, lo que no cambia es la ambición. Todos sabemos que tenemos que ponernos metas cada vez más ambiciosas, que tenemos que ponernos objetivos cada vez más fuertes. Y ahí es donde yo sí discrepo un poco. Yo creo que el primer paso no es hacer un diagnóstico para ver qué tengo, qué no tengo y a dónde estoy. Es ponerme esa meta y que todo el mundo me diga, ¿estás loco? ¿Cómo vas a llegar? Imposible. Y de ahí trabajar hacia atrás y de ahí lograrlo, ¿no? Entonces, creo que de esto nos podemos quedar conversando horas, días, pero por ahí vamos, ¿no? Eso está en gran invitación a que todas las empresas ya estén dentro de una iniciativa empresarial o no, realmente empujen y empujemos todo de manera conjunta. Muchas gracias a los 3 participantes del panel. Estoy segura que han dejado muchas lecciones y, bueno, compartir experiencias siempre es súper positivo.